¿Alguna vez has sentido que te arrancaron algo por dentro, que te rompieron no con un golpe físico, sino con una verdad que no estabas listo para escuchar? ¿Alguna vez has tenido que seguir adelante con una herida que nadie más ve, pero que tú sientes cada vez que respiras? Descubrir una infidelidad no es solo enterarte de que la persona que amabas cruzó una línea. Es sentir que todo en lo que creías se desmorona en segundos. Es una fractura emocional que, aunque invisible, transforma tu forma de ver el amor, la confianza, y a ti mismo. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El día que lo supe, algo dentro de mí se detuvo. Era como si mi cuerpo siguiera moviéndose, pero por dentro, todo se hubiera congelado. Al principio, entré en negación. Inventé excusas, me conté historias para protegerme. Porque aceptar la traición duele, pero aceptar lo que implica, duele aún más. No solo es la pérdida del otro, es la pérdida de la idea que tenías de él. Es la caída de un sueño. La ruptura de una narrativa que habías construido con esperanza y sinceridad. La rabia llegó después. Esa furia mezclada con dolor que te hace temblar sin saber qué hacer con tanta emoción. Pero entre todo eso, lo que más me golpeó fue la culpa. Empecé a preguntarme en qué fallé. ¿Qué no vi? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no fui suficiente? Como si su decisión hablara de mi valor. Como si lo que él o ella hizo dijera algo sobre mí. Y ese pensamiento, esa voz interna que no paraba de juzgarme, fue la que más tiempo tardé en callar. Porque vivir con una infidelidad no es solo recordar lo que pasó. Es aprender a vivir con lo que queda. Con la desconfianza. Con las preguntas sin respuesta. Con el silencio incómodo. Con la versión rota de ti mismo que ahora te toca reconstruir. Nadie ve esa herida, pero está. Se siente al despertar, al mirar el celular, al escuchar una canción, al pasar por un lugar. Es un duelo que no tiene ceremonia, pero que necesita su tiempo, su respeto, su proceso. Y sin embargo, aunque me costó entenderlo, con el tiempo descubrí que el verdadero acto de amor no es perdonar al otro. Es perdonarte a ti. Por haberte creído menos. Por haber dudado de tu valor. Por haber querido quedarte cuando lo que más necesitabas era irte. Porque la infidelidad, aunque duele como pocas cosas en la vida, también puede abrir la puerta a una nueva relación contigo mismo, una donde no estás definido por lo que te hicieron, sino por lo que decidiste hacer después. Y después de descubrir la infidelidad, la vida no se detuvo, pero yo sí. Todo a mi alrededor seguía su ritmo habitual, la gente salía a trabajar, las calles se llenaban de ruido, los mensajes seguían llegando al celular, pero yo sentía que caminaba en cámara lenta. No porque quisiera dramatizarlo, sino porque así se siente una traición de esa magnitud, como si el tiempo se fragmentara y tu mente quedara atrapada repitiendo el mismo momento, una y otra vez, buscando entender lo que no tiene lógica. Una parte de mí quería respuestas. Quería que me dijeran por qué, que me explicaran cómo fue posible, como si entender el motivo pudiera aliviar el dolor. Pero hay heridas que no se curan con explicaciones, sino con aceptación. Y eso fue lo más difícil, aceptar que no todo tiene sentido, que a veces la gente a la que amas profundamente toma decisiones que te destruyen, no por falta de amor tuyo, sino por vacíos de ellos. Vacíos que no supieron ver, que no supieron nombrar, que no supieron llenar de otra forma. En ese punto del proceso, me invadió algo más difícil de admitir, el orgullo herido. Porque además del dolor emocional, también se fractura la imagen que uno tenía de sí mismo. Me preguntaba, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo fui tan ingenuo? ¿Cómo dejé que esto me pasara? Y sin darme cuenta, empecé a cargar con una culpa que no era mía. Como si yo fuera responsable de las decisiones ajenas. Como si mi valor como persona dependiera de la lealtad del otro. Pero ahí es donde, poco a poco, la filosofía estoica empezó a tener un lugar real en mi vida. No como un refugio emocional frío, sino como una herramienta de lucidez. Recordé una de las máximas más simples y poderosas de Epicteto: hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. Y esa frase, repetida una y otra vez, comenzó a funcionar como un ancla en el medio del torbellino. ¿Qué dependía de mí? Mi forma de procesar, mi reacción, mis límites, mi dignidad. ¿Qué no dependía de mí? Las decisiones de quien traicionó mi confianza, sus errores, su incapacidad para cuidar lo que compartíamos, su falta de coraje para hablar claro cuando aún estábamos a tiempo. Cuando empecé a separar lo que podía controlar de lo que no, empecé también a liberar peso. Ya no necesitaba cargar con preguntas sin respuesta. Ya no me exigía entender lo que escapaba a mi lógica. Ya no tenía que castigarte ni salvarte. Solo tenía que sostenerme a mí mismo. Y eso, aunque suene sencillo, es una tarea titánica cuando estás roto por dentro.
Porque reconstruirte después de una traición implica mirar con honestidad los pedazos que quedaron, y elegir, uno por uno, cuáles merecen volver a formar parte de ti. Lo que más me sorprendió del proceso fue darme cuenta de cuántas cosas había dejado de lado por priorizar una relación que, en el fondo, me estaba consumiendo. Había silenciado mis límites, minimizado mis necesidades, soportado pequeñas formas de descuido que, con el tiempo, se habían convertido en grietas enormes. No porque no valiera, sino porque creía que amar era aguantar. Que estar con alguien era callar lo que duele con tal de que el otro no se sienta mal. Y en esa lógica torcida, yo me iba perdiendo. El estoicismo me enseñó que no podemos vivir suplicando una versión idealizada del otro. Que no debemos entregarle nuestro bienestar emocional a nadie más. Que el equilibrio interno se construye a base de coherencia, decir lo que sentimos, poner límites con claridad, elegir desde la verdad, no desde el miedo. Me enseñó que la dignidad no está en que el otro te elija, sino en que tú puedas mirarte al espejo y sentir orgullo por cómo te sostuviste cuando todo se quebró. Empecé a escribir, a caminar solo, a observar mis pensamientos con más calma. Empecé a hablar conmigo como quien habla con alguien que aún está aprendiendo a vivir. Me dije cosas que necesitaba oír: no mereces migajas. No es tu culpa. No necesitas demostrar tu valor. No estás roto. Solo estás atravesando algo que te va a enseñar a elegir distinto la próxima vez. Y quizás, sin quererlo, ese fue el verdadero regalo oculto en la infidelidad. Me obligó a volver a mí. A verme sin filtros. A revisar qué partes de mí estaba descuidando por sostener algo que ya no me cuidaba. Me llevó al límite, pero también me mostró que incluso ahí, en el fondo del dolor, había algo que no se rompía. Mi voluntad. Mi esencia. Mi capacidad de reconstruirme, de decidir, de crecer. Con el paso de los días, entendí que no estaba sanando solo de una infidelidad. Estaba sanando de todas las veces en que me abandoné a mí mismo para que alguien más se quedara. De todas las veces en que supliqué amor sin decirlo, donde toleré pequeñas faltas creyendo que así estaba siendo maduro. Me di cuenta de que muchas heridas no empezaron el día de la traición, sino mucho antes, cuando empecé a normalizar el descuido, a callar por miedo, a adaptarme tanto al otro que ya no recordaba cómo era yo sin esa relación. Ahí fue cuando el estoicismo dejó de ser solo un pensamiento útil y se convirtió en una forma de estar presente conmigo. Empecé a aplicar lo más esencial: cada día es una oportunidad para actuar desde la virtud. No importa si estás dolido, confundido o cansado. Aún puedes elegir. Puedes elegir decir no cuando antes callabas. Puedes elegir no reaccionar con odio, aunque te duela. Puedes elegir reconstruirte con paciencia. Porque la verdadera fortaleza no se demuestra gritando que todo está bien, se demuestra en el silencio, cuando haces lo correcto aunque nadie lo vea. Y esa fue otra lección: nadie te va a aplaudir por sanar con dignidad. Nadie va a hacer una ceremonia para felicitarte por no vengarte, por no hablar mal del otro, por no dejar que el dolor te vuelva cínico. Pero tú lo vas a saber. Tú vas a sentirlo cuando te acuestes por la noche y sepas que no te traicionaste. Que, aunque el otro no te cuidó, tú sí lo estás haciendo contigo ahora. También aprendí que la confianza no se recupera de golpe. No vuelve con promesas vacías, ni con tiempo solamente. La confianza, después de una traición, no empieza con el otro. Empieza contigo. Con tu palabra. Con lo que haces por ti cuando nadie más lo hace. Con las decisiones pequeñas que te recuerdan que sí puedes construir una vida segura, incluso si el suelo se movió. Empecé a disfrutar mi soledad, no como un castigo, sino como una recuperación de mí. Caminé sin audífonos, para escuchar lo que pensaba. Cociné para mí como antes cocinaba para dos. Volví a leer sin esperar que nadie me comentara el libro. Y de a poco, el silencio dejó de doler. De a poco, la ansiedad de ¿y si vuelve?, se convirtió en un quiero volver a eso. Y con el tiempo, la respuesta fue cada vez más clara: no. No porque odiara a la otra persona, ni porque negara todo lo vivido, sino porque entendí que la paz tiene un valor más alto que cualquier historia compartida. Y que no hay relación que valga si para mantenerla tengo que perderme. Que el amor no se demuestra con sacrificios ciegos, sino con respeto, con verdad, con cuidado. Y que si eso falta, no hay nada que valga la pena sostener. Uno de los ejercicios que más me ayudó fue el de la visualización negativa, un concepto estoico poco conocido pero profundamente útil. Consiste en imaginar el peor escenario, no para obsesionarte, sino para entender que, incluso si eso ocurre, sigues teniendo poder sobre ti. Lo apliqué a mi caso: ¿qué pasa si nunca tengo una explicación? ¿Qué pasa si esa persona no se disculpa nunca? La respuesta fue dura, pero liberadora: nada me impide vivir en paz. Nada me impide seguir siendo quien soy.
Porque la verdadera sanación no depende de lo que el otro haga, sino de lo que tú haces con lo que queda. Y esa es, quizás, una de las enseñanzas más grandes del estoicismo: tú no controlas lo que el mundo hace contigo. Pero siempre puedes decidir qué haces tú con eso. Mirando en retrospectiva, puedo decir que vivir con una infidelidad no es solamente atravesar una traición. Es enfrentar una transformación. Porque no sales de eso siendo la misma persona que entró. Salís más consciente, más alerta. A veces con miedo, sí, pero también con una claridad que antes no tenías. La claridad de saber que no mereces. De reconocer cuando te estás perdiendo por sostener a otro. De detectar cuando el amor empieza a doler más de lo que sana. La infidelidad rompe muchas cosas, pero también puede revelarte tu fortaleza. Te obliga a verte en el espejo sin los filtros de la relación. Te expone a tu propia compañía. Te desnuda ante tus heridas, tus necesidades no resueltas, tus límites que nunca pusiste. Y si elegís no huir de eso, si te animas a quedarte y a mirarlo de frente, entonces, incluso en el dolor, hay crecimiento. El estoicismo no te dice que no sufras. Te enseña a no convertirte en tu sufrimiento. A no dejar que el dolor tome el mando de tu vida. Te recuerda que las emociones pasan, pero tus valores pueden permanecer. Que incluso cuando te rompen el corazón, puedes decidir actuar con virtud. Que no tienes que convertirte en lo que te lastimó. Que puedes seguir siendo justo, compasivo, firme, aunque tengas el alma hecha trizas. Y ese es el verdadero triunfo: no haber sido perfecto. No haber evitado la traición. Sino haber elegido sanar sin vengarte. Haber aprendido sin endurecerte. Haber reconstruido tu confianza desde adentro, no para demostrarle nada a nadie, sino para poder dormir en paz, sabiendo que fuiste leal, primero con vos. Hoy, si estás atravesando algo similar, quiero decirte esto: no necesitas tener todas las respuestas hoy. No tienes que demostrar que estás bien. Solo necesitas estar dispuesto a no abandonarte. A sostenerte un día más. A elegirte incluso cuando todo parece perdido. Porque la herida no te define. Lo que haces con ella, sí. Y si esta reflexión tocó algo en vos, si te sentiste acompañado en este proceso, si en algún momento de este video te sentiste comprendido, te invito a que le des like para que este mensaje pueda llegar a más personas que quizás lo necesitan. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando conmigo estos rincones tan humanos, tan incómodos, pero tan necesarios. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo viviste vos una traición? ¿Qué aprendiste de ella? ¿Cómo te estás reconstruyendo? Porque acá no se trata de aparentar fuerza. Se trata de construirla. Juntos. Con calma. Con verdad. Con coraje.